y ahí en su lugar inclinen su rostro. Amantísimo Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, bendito Dios, nos ponemos en tus manos, creyendo fielmente, Padre, que tú eres el que impulsas nuestra vida, nuestro corazón a servirte, y es tu Espíritu Santo, Padre, el que nos ayuda, Padre, para expresar esta clase. Permite que nuestros alumnos también reciban la bendición. Bendice sus vidas y sus congregaciones, donde ellos ministran, donde ellos sirven, ellos sean de bendición y los uses para honra y gloria de tu nombre. Padre, nos ponemos todos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a comentarles un poquito. eh, he visto que no, son muy poquitos los que han entregado su tarea. Tenían hasta el día de ayer y he estado revisando las poquitas que llegaron. Y recuerden que las tareas son el 50% de su calificación, así que, y no creo que sea tan dificultosa la tarea como para que no la pudieran hacer. Sin embargo, les invito a que se esfuercen. Nosotros, su servidor hace también el máximo esfuerzo de compartirles, pero también en la hora de la evaluación es muy importante contar con las tareas, los elementos para que ustedes obtengan su calificación. Bueno, estamos en la primera fase, ¿verdad? Que es la fase preparatoria. Y ya vimos lo que es la introducción y vimos los fundamentos de la motivación. ¿A qué nos motiva para la cuestión de sembrar iglesias? Y luego vimos el fundamento bíblico, teológico, la parte del fundamento espiritual. Y de ahí deriva la tarea del fundamento espiritual. Y hablamos de cuántos dones tienen del Espíritu Santo y qué ministerios ejercen. Y luego vimos el fundamento evangelístico. Y también tocamos el fundamento para las estrategias y el fundamento filosófico. Así que vamos a terminar esta primera parte, que es la fase preparatoria, con los dos últimos fundamentos. Y voy a poner el penúltimo. Vamos a hablar en esta tarde del fundamento del liderazgo. Permítame poner la presentación. Muy bien, estamos aquí ya con la clase, fundamento del liderazgo. Y quiero decirles primero que la palabra liderazgo o líder realmente no se encuentra dentro de las Santas Escrituras. Es prácticamente como que sí, un título secular. Sin embargo, no quiere decir que no haya liderazgo, que no haya habido líderes en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que vamos a pasar al punto de que para la siembra de iglesias, quieras o no, se requiere de un liderazgo, pero entre comillas podemos decirlo, un buen liderazgo. Necesitamos un buen líder que tenga esa capacidad para dirigir personas, para guiar personas. Así que como un imperativo, como si fuera un mandato, como si fuera una orden, tenemos que contar con líderes que en cada nivel de, de lo que implica sembrar una iglesia, desde el grupo iniciador, que se encarga de planificar, hasta el equipo ejecutor a nivel local, en cada una de los niveles debemos de tener buenos líderes. Así que el que quiere ser sembrador de iglesia tendrá que convertirse
en un líder apostólico. Y en el sentido, digo, la palabra apostólico en el concepto de envío, es decir, un líder que es capaz de estar en el envío, es decir, donde hemos sido enviados. Recuerden lo que Jesús les dijo a sus discípulos, así como el Padre, ahí en Juan capítulo 20, así como el Padre me envió, yo os envío. Y sopló el Espíritu sobre los apóstoles para que fueran a compartir el mensaje. Así que para que nosotros podamos tener avances, adelantos en la evangelización y poder con estos avances iniciar una iglesia, tenemos que tener un líder apostólico, un liderazgo, un buen liderazgo. Así que como sembradores de iglesias tenemos que aceptar la verdad de que nuestro ministerio, el que usted ejerce, el que yo ejerzo, tiene que estar dependiendo de la llenura del Espíritu Santo y del poder de Dios, el poder de lo alto que nos da la capacidad. Es decir, no tenemos que creernos en nuestra suficiencia, sino tenemos que aceptar que toda suficiencia viene de parte de nuestro Dios. Y cuando decimos que el ministerio que nosotros tenemos que ejercer, tiene que estar en base a que seamos llenos del Espíritu Santo. Y fíjense que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 20, Jesús sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, pero ellos no reciben la llenura. La llenura la reciben hasta en Hechos capítulo 2, verso 4, donde dice ahí que fueron llenos del Espíritu Santo. Así dice el texto, ¿sí? Así que cuando nosotros hablamos de la llenura, y quiero que por favor, si tienen su Biblia a la mano, localicen esto que les comento en Hechos capítulo 2, versículo 4, y vamos a ver cómo en este día de Pentecostés, en este día número 50, hablando del primer mes del año, del pueblo de Israel, pasando prácticamente la Pascua, viene la siguiente fiesta, que es el Pentecostés, y aquí en el verso 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta, ¿quiénes son todos? Bueno, la respuesta está en el capítulo 1, verso 15. Dice la palabra ya que en el aposento alto había, dice, 120 personas. Era un grupo de 120 personas, hombres y mujeres. Y pueden ustedes corroborarlo con el verso 14 del capítulo 1. Entonces, todos estos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces capacita con su poder a las personas. Nosotros tenemos que dejarnos fluir, dejarnos que el Espíritu fluya en nuestras vidas para que se pueda ejercer el ministerio. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos capacita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es ser llenos, llenarnos del Espíritu Santo. Este ministerio de plantar iglesias, de sembrar iglesias, enfoca todas sus baterías, toda su energía primero en encontrar, en localizar personas y ganarlas para Cristo, incorporándolas a iglesias, a congregaciones vivas, crecientes, discipuladoras, que llevan ovejas a una maduración, es decir, hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto, a una maduración de su fe, y que estas mismas tengan la capacidad y el poder de dar testimonio al Señor. Así que primero tenemos que introducirlas al cuerpo de Cristo. Tienen que crecer en Cristo, tienen que servir en Cristo y tienen que testificar de Cristo. Entonces, es un proceso.
Así que cuando estamos tocando esta parte de los fundamentos bíblico, espiritual, evangelístico, estratégico, filosófico y ahorita del liderazgo, esta sección, el tema importante del liderazgo para la siembra de iglesias es básico. La Biblia, la palabra de Dios, es el lugar lógico y más preciso para buscar ejemplos o características del líder. Y vamos a ir tocando punto por punto los 10 rasgos del líder cristiano. Vamos a hablar de este decálogo de liderazgo. Y como que si fueran los rasgos, pero también podríamos llamarle como que los requisitos para ser un buen líder cristiano. Y el primero es que cada uno perciba que tiene un llamado claro. Dentro del llamamiento, hermanos, hay 2 clases de llamados. El primer llamado es a la salvación, en donde todos somos convocados para ser salvos. Somos llamados a la salvación. Y dentro de la salvación, cada uno tiene que entender que debe haber un llamado al ministerio. Y por eso les decía yo énfasis en la tarea. ¿Qué dones del Espíritu Santo tienen? Y basado en la clase, y basado en lo que leemos en 1 Corintios 12, en lo que leemos de Romanos capítulo 12, en lo que leemos de Efesios capítulo 4. Es decir, en base a los textos que ya dimos, a las lecturas que ya dimos, uno tiene que decir, bueno, ¿qué don me ha regalado Dios a través del Espíritu Santo? ¿Qué don o qué dones? Y ahora, si estos dones yo los estoy ejerciendo, ¿en qué ministerio los estoy ejerciendo? Algunas tareas, digo, la mayoría han sido excelentes porque enfocaron bien es lo que nosotros estamos pidiendo, enfocaron perfectamente bien. Vamos a ver entonces que uno de los rasgos principales del líder es que el líder comprenda claramente que este esfuerzo es plan de Dios y no meramente un deseo humano. No es algo de tu capacidad humana, no es algo de tu mente, de tu deseo, sino que tenemos que tener claro que esto debe de venir de parte de Dios. Y entonces el apóstol Pablo va a explicarnos esto en base a su experiencia, en base a su llamado. ¿Cómo es que Dios lo llamó a Pablo al ministerio? Y podemos nosotros leer en casita, detenernos, estudiar bien Hechos capítulo 9, versículo 1 al 31. Y allí en su Biblia pueden ir rápidamente a la cita bíblica. Vamos a puntualizar solamente algunos aspectos importantes en el llamado que le hace Dios a Pablo. Y primero tiene que ver con su conversión, con su cambio. Él va a convertirse de perseguidor a perseguido. Él va a convertirse al Cristo resucitado. Él va a escuchar la voz de muy claramente el de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense que es el testimonio de Saulo, de su conversión, el doctor Lucas lo escribe en 3 capítulos, en el 9, ¿sí? En el 11 y en el 26. Y ahí Pablo testifica. Pero en el caso, por ejemplo, del capítulo 9, donde, donde está la pregunta del Señor, ¿por qué me persigues? Y es un llamado específico. ¿Por qué? Porque le dice Saulo, Saulo. No una vez, le dice 2 veces, 2 veces. Y usted lo puede ver en el versículo 4. Él cayó al suelo
y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces es específico porque es personal. Entonces el llamado es personal. Miren, la salvación es personal. No tenemos una salvación corporativa. No es que mi papá creyó, mi abuelito creyó, y como mi abuelito creyó y donó el terreno, como mi abuelito fue el que inició la iglesia, y porque mi bisabuelito, no, la salvación no es corporativa, la salvación es personal. Dios, Dios no tiene nietos ni tataranietos, Dios tiene hijos. Entonces, para que usted se convierta en hijo de Dios, usted tiene que tener ese llamado personal a salvación. Y en ese llamado viene el segundo llamado, que es el llamado al ministerio. Es lo que estamos tocando ahorita. Un llamado claro. Uno tiene que decir, Dios me está llamando para que abramos una nueva iglesia. Dios me está poniendo en ese lugar. Y el llamado, cuando lo testifica con el rey Agripa, allá en Hechos 26-19, lo testifica Pablo de esta manera. Y le dice, por lo cual, verso 19 de Hechos 26, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, a la visión celestial. O sea, el llamado, claro, a una visión de parte de Dios. Así que cada obrero, cada hermano, cada hermana que está en Cristo, necesita tener la convicción segura de que su vida está siguiendo la voluntad de Dios. No está haciendo usted su propia voluntad. Está diciéndole a Dios, tu voluntad se hace en el cielo y tu voluntad se hace aquí en mi vida. No es mi voluntad. Y recuerden que voluntad tiene que ver con deseo, que voluntad tiene que ver con intención. Son palabras sinónimas. Intención, deseo, voluntad. A un deseo, hay una voluntad. Hay que entonces, hay que hacer la distinción entre el llamado de Dios a un ministerio cristiano de tiempo completo y el llamado específico a sembrar iglesias. Porque puede ser que usted tenga un llamado de Dios en el caso de que usted esté pastoreando y esté usted enfocado a pastorear la iglesia, una iglesia que ya está compuesta de miembros, que tiene ministerios, y porque voy a decirles algo, cuando yo recibí mi primera iglesia, yo pues estaba recién casado, eh, me acababa de titular como médico, pero yo empecé a combinar, y recuerden que vamos a hablar de la palabra bivocacional. ¿Qué es un bivocacional? Bueno, un bivocacional, como ya los habíamos dicho, es alguien que puede ser alguien que tiene un trabajo secular, pero puede pastorear, puede ser ejercer un ministerio. Tiene las dos vocaciones, es bivocacional. Y entonces yo soy bivocacional, tengo mi vocación como médico, pero también mi vocación como pastor. Y en esta parte de este llamado, puede ser que algunos tengan el de tiempo completo, ¿sí? Es decir, el de estar trabajando de tiempo completo y la iglesia le está dando un salario. Y puede ser entonces que es que estoy de pastor y yo empecé pastoreando una iglesia. Y cuando me entregaron la iglesia, yo nunca en mi mente, escuche bien, nunca pensé en crecer, en multiplicarme y menos en decir, voy a sembrar otra nueva iglesia. Me entregaron esta, pero voy a tener una iglesia hija. No, no, nunca pensé. Yo estuve con la idea de, me entregaron estas ovejas y esas hay que cuidarlas, hay que alimentarlas. A la labor del pastor, cuidarlas, alimentarlas, protegerlas, que abreven, que estén en aguas tranquilas, que coman bien, estar pendiente de las ovejas. Esa fue la iglesia que yo recibí, porque ya tenían templo, ya estaban organizados, ya había mujeres, varones, niños, había departamentos y sociedades, y solamente me pusieron como pastor voluntario, voluntario, bivocacional, como les decía. Así que
eh, el sembrar iglesias es un llamado dentro de un llamado. Le explico. Está usted llamado a este ministerio, pero en este ministerio ahora usted tiene un llamado. Y voy a contarles, hermanos, de mi experiencia, un poquito de esto, para poder entender el llamado. Yo había asistido a capacitarme como evangelista y había asistido a 3 congresos. Primer congreso en Morelia, Michoacán, me dieron herramientas, pero en mi vida y en la iglesia no pasó nada. Aunque yo gasté mi hospedaje, mi alimentación, el curso, el transporte, viajando muchos kilómetros, pero lo que yo recibí no lo puse en práctica. Por eso yo siempre digo, Dios no bendice técnicas, Dios no bendice métodos de evangelismo, Dios no bendice sistemas, es más, Dios no bendice proyectos, Dios bendice personas que quieran trabajar con Él, no para Él, con Él. Porque el que va a trabajar para Él se va a cansar, se va a fastidiar y va a botar, como dicen aquí, va a tirar la toalla. Pero si usted quiere trabajar con Dios, no para Dios, con Dios, Dios siempre acompañándole a usted y usted sintiéndose siempre acompañado por Dios, las cosas van a ser diferentes. Y el segundo congreso que yo fui a Guadalajara, ese cambió mi vida. Cuando yo les di clases el año pasado, primer año, y di evangelismo, no sé si les comenté esto, pero ya el segundo congreso yo puse en práctica y tengo en mi corazón a mi maestro de evangelismo, quien me dio, si ustedes quieren, el ABC, las primeras letras. Y entonces, como me gusta ser autodidacta, entonces yo busqué, busqué y me hice mi propio entrenamiento y busqué entrenar a otros. Entonces, prácticamente, la teoría la conviertes en práctica y esto se hace a velocidad de tal manera que hay reproducción. Pero hay un llamado dentro de un llamado. Y sí, yo estaba entusiasmado, pero como pastor, nada más como pastor, no como sembrador de iglesias, no como sembrador, es una cosa muy diferente, pastorear que sembrar, sino que en mi tercer congreso, allí, yo escuché a muchos decir, Dios me habló y me dijo, vas a hacer esto y esto y esto. Yo estaba allí sufriendo, llorando, porque yo decía, ¿cómo Dios tú les hablas a ellos y a mí tú no me hablas? No me hablas, no me hace sentir nada. Y entonces yo bendigo a Dios porque cuando terminó el congreso no pasó nada, pero en el trayecto de la ciudad donde lo tomé a donde yo vivo, prácticamente como 4 horas de viaje, el Señor trató conmigo, trató conmigo. Y yo siendo pastor de una iglesia creciente que en un año nos habíamos cuadriplicado con un evangelismo, que habíamos construido el templo. Tenía yo 4 años trabajando con ellos. Y Dios me pidió a mi corazón que renunciara a ser pastor, que renunciara a ser pastor. Cuando le dije yo a mi sobredor, yo dije, yo espero que me crea porque esto me lo está pidiendo Dios. Y le dije, ¿cuándo te entrego la iglesia? Porque me voy a dedicar a sembrar iglesias. No, yo nunca fui a un seminario, yo nunca fui a un curso. Yo solamente estaba siguiéndome por el impulso de Dios y nada más. Yo no tenía equipo de trabajo, no tenía, todo lo que estamos viendo, yo no tenía absolutamente nada. Pero tenía un corazón dispuesto a perseguir esa visión. Y mi llamado se convirtió
en un llamado claro. Desde luego mi esposa pensó luego que a mí ya me estaba, decimos acá en México, me estaba patinando el coco. Se me faltaba un tornillo, porque ya estaba yo como disvariando. Pero cuando mi esposa comprendió todo esto, ella también recibió capacitación y pudo seguirme en este transitar. Y me ha seguido. Nos venimos bajando de un autobús de más de 11 horas de viaje, pero hemos venido con gozo por lo que pasó este fin de semana ya. Y quiero decirles entonces que empezamos a trabajar esto de las siembras de iglesias. Yo no solamente quiero hablar de teoría, sino de lo que hemos vivido en la práctica, en lo que han sido estos. Y uno tiene que tener un llamado clarísimo a donde Dios te ha llamado. Y desde luego que después de un tiempo volví a regresar a ser pastor. No he dejado de ser pastor, pero después de 9 años de ser director nacional, regresé a mi lugar de origen. Y lo primero que hicimos en pandemia, lo que Dios nos ha mandado hacer. Sembremos una nueva iglesia. ¿Saben cuántas congregaciones hay aquí en Acapulco establecidas? 15 iglesias. 15 iglesias en mi ciudad. Y yo dije, una 16ª, cae bien. En donde están muy lejos para que ellos se acerquen a una congregación de las nuestras. Donde no hay. Entonces es bien importante entonces que entendamos un llamado dentro de un llamado. La Biblia es una fuente de ayuda positiva. ¿Para qué? Para que encontremos nosotros ese deseo, esa intención, esa voluntad de Dios. Y también la palabra de Dios nos ayuda a poder reconocer los dones que Dios nos ha dado. Oh, a mí me ha encantado leer algunas tareas. Me ha fascinado. Me ha gustado. De cómo Dios está trabajando en la vida de ustedes. En donde yo no me equivoco cuando digo, a lo mejor no tenemos los mismos dones, pero sus dones y los míos nos complementan. Son de bendición. El que es maestro, el que está en la profecía, le gusta la profecía, está en la profecía. El que está en la enseñanza, en la doctrina, el que está en el evangelismo, el que administra, el que preside, el que sirve, es un montón de dones. El que discierne espíritu, el que tiene el don de lenguas, es decir, no, maravilloso. Todo esto maravilloso. Pero uno tiene que reconocer, cuando estudia la palabra, estos dones que Dios nos ha dado. Y reconocer que por Dios podemos tener el don de liderazgo, el don de fe, el don de evangelismo, el de espíritu emprendedor, el de amor al ministerio en la iglesia local. Y bien puede ser señal de que tiene la intención Dios de que nosotros nos convirtamos en sembradores de iglesias. Así que el primer rasgo para cualquier líder bíblico es tener un llamado claro de Dios. Cuando usted lo escribe y dice, para esto me llamó Dios. Y yo sé que están tomando la clase porque está en la currícula de este año, ¿no? En la currícula. Y yo estoy en el entendido, pues todos mis alumnos, no todos van a ser sembradores. Pero yo tengo que inspirarlos. Mi responsabilidad es emocionarlos, motivarlos, porque de aquí pueden salir buenos sembradores, buenas hermanas sembradoras. Entonces, y qué bueno que está usted aquí en la clase. Una cosa es el llamado y otra cosa es la visión. Y la visión es ver con claridad dónde estoy, 2023,
¿Y cómo me veo en 2025, en 2030? Es decir, en 5 años, en 10 años. Porque la palabra visión aparece en casi en todos los escritos de libros sobre el liderazgo. Y una buena definición es decir que es el atributo, la visión es el atributo o la habilidad que nos permite a uno entender y cultivar y comunicar un futuro preferido que motiva. Es decir, ¿cómo me veo yo en 5, en 10, en 15, en 20 años? Y mide la expresión misionera tanto del líder como de sus seguidores. Porque si usted sale a la calle y alguien lo sigue, usted es un líder. Pero si usted sale a la calle y nadie lo sigue, usted salió a pasear. Nada más salió a pasear. Pero si usted se da cuenta en la iglesia que jóvenes, que señoritas están siguiendo sus pasos, le están siguiendo. Y no solamente en las redes sociales, que tenemos seguidores en Facebook o en Twitter y que ahí tenemos y nos ponen una palomita y nos están siguiendo. No, los seguidores son aquellos que están tratando de imitar nuestras acciones, de imitar incluso cómo hablamos, nos están imitando. Y estos son nuestros seguidores. Las que me dicen ahí, yo he sido maestra o maestro de niños. Muchos de los niños van a van a recibir la influencia del maestro, de la maestra. Y yo me pregunto, ¿por qué soy pastor? Ah, bueno, porque mi primer pastor influyó en mí para ser yo pastor. Ah, me encantaba, no solamente como predicador, como persona, con esa amabilidad y dulzura mi pastor. No vive mi pastor, duerme en el Señor. Pero cada vez que me encuentro con sus hijas y sus hijos, cómo amé a su papá y cómo su papá fue una influencia para mí. Y uno tiene que reconocer que uno está influyendo a otros más jóvenes, más nuevos en la iglesia. Y uno no se da cuenta. Por lo tanto, todo líder cristiano tiene que poseer esta cualidad de ver y comunicar lo que puede llegar a ser en base a lo que realmente es. En el Antiguo Testamento está la historia de David allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, donde David demuestra el poder de la visión. Es un poder visionario, de ver victoria cuando parece que no hay manera de ganar, en donde pareciera que todo es derrota. Y en este capítulo 5 del segundo libro de Samuel, se relata el esfuerzo del rey David en su marcha para llegar a la capital, a la ciudad de paz, a Jerusalén. Y los pobladores, los jebuseos, los pobladores de Jebú, se burlaran, se reían de David diciendo que nunca tomaría la ciudad. David no puede entrar acá, David no puede entrar acá, según el capítulo 5, verso 6. Las burlas de estos jebuseos fortalecieron por un lado las intenciones de David. Y entonces David tomó nuevos bríos, nueva fuerza a, a tomar una determinación, una resolución de decir voy a tomar la ciudad. La visión hizo que David viera victoria de Dios en lugar de dificultad, en lugar de dificultades impuestas por poderes humanos, donde dice no lo vas a lograr. Y entonces, con una buena visión, donde no había oportunidad, la tomó y la hubo. Sembrar iglesias requiere una dosis grande de tal visión. El apóstol Juan, ponemos el otro ejemplo, ha sido, por el emperador, ha sido enviado a la isla de Patmos como prisionero y fue exiliado allí, a esa isla. Y desde allí escribe
el Apocalipsis. Pero Juan está viendo, como obispo de Asia, está viendo cómo sufren las iglesias. Y las iglesias están sufriendo desde adentro y desde afuera. El imperio romano está con todo contra la iglesia de Dios. Y por dentro también han entrado lobos con vestiduras de ovejas y han hecho destrucción. Y ha habido hermanos que han seguido corrientes filosóficas y no la palabra de Dios. Y Pablo ve que hay una terrible, terrible movimiento, presión, persecución y peligro. Y él entonces se le da una visión. Y viendo el peligro de una iglesia que está en peligro permanente, él dice, yo veo victoria permanente. Y fue la visión de Juan la que permitió que él entendiera y comprendiera la realidad de lo que significa un cielo nuevo y una tierra nueva, que todos nosotros esperamos. Y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Ahí está Apocalipsis 21 del 1 al 5. Así que en medio de las dificultades, Juan da mensaje de esperanza por la visión que le ha sido dada por Jesucristo a él en la isla de Patmos. Tener una visión que procede de Dios permite entonces a los líderes que siembran iglesias en ver victorias y comunicárselas a otros. El sembrador de iglesias tiene que tener este atributo, este liderazgo. Es decir, yo veo personas no creyentes que pronto van a ser recogidos para que hagan la voluntad de Dios y adoren al Señor y sean parte de la iglesia. Estos no creyentes están sin iglesia, pero yo en mi visión veo a no creyentes convertidos en creyentes y fundando una nueva iglesia. Tercero, conducta intachable. Ninguna habilidad, puedes tener la habilidad, puedes tener carisma. El carisma convence a las personas. Las tiene, pero las tiene por una temporalidad, el carisma. Pero hermanos, una conducta intachable hace que las personas permanezcan. El carisma las vas a tener, las vas a entretener por un tiempo nada más. Pero cuando vean cómo eres, se van a ir decepcionados por conducta tachable. Por eso debemos tener una conducta intachable, sin tacha. Puedes tener muchas habilidades, buena retórica, predicas muy bonito, hablas muy bonito, eres un gran motivador, tienes personalidad. Pero quiero decirles que esto nunca va a sustituir al carácter cristiano, al verdadero discípulo de Cristo, aquel que tiene el Espíritu de Dios y su vida es un buen testimonio. Las personas que Dios usa deben de ser de conducta intachable. ¿Cuál fue el éxito de José en Egipto? Desde luego que su integridad lo llevó a sufrir. La mujer de Potifar quería dormir con él y él dice, no, es un pecado muy grande delante de Dios. Y yo estoy de mayordomo de todos los bienes de mi amo, pero a usted le pertenece a mi amo. Yo no tengo nada que ver con usted. Sin embargo, ustedes conocen la historia, él es enviado a prisión. Y sin embargo, Dios sabe que un día este rasgo de integridad de este siervo llamado José va a tener las acciones necesarias para que se convierta en guía del pueblo de Israel. Pablo, hermanos, escribe a Timoteo enumerando las cualidades del líder y empieza con irreprensible. Primera de Timoteo 3:2. Y también al joven pastor Tito recibe el mismo mensaje.
En cuanto a los ancianos que debía establecer, tenían que ser irreprensibles, siempre buscando que tengamos liderazgos de buen testimonio. El líder, sea un hombre o sea una mujer, debe ser de conducta intachable. Alguien que tenga una integridad evidente, que nadie pueda acusarlo, que no lo tengan en investigación y que usted tenga siempre un comportamiento correcto, honesto. En primera carta a Timoteo, capítulo 4, 1 al 2, es un joven ministro al que Pablo dirige esta carta y hace ciertas recomendaciones. Y Timoteo recibe el consejo de ser un ejemplo en todo para los creyentes. Es decir, sé ejemplo en conducta, en amor, en fe, en pureza. Y aquí con la lista que nos pone Pablo, aunque pone Pablo a Timoteo, por lo menos 3 de estas características se relacionan con vivir una vida íntegra. El líder debe de ser fiel a su cónyuge, prudente o en control de sus tendencias a los excesos. Eso significa prudente. O alguien que está sensato y que es digno de confianza y de buen juicio. En otras palabras, es una persona apartada, santa, o sea, que demuestra en su conducta exterior la presencia interior del Espíritu Santo, es decir, de Dios en su vida. Es alguien que siempre va a tratar a los demás con dignidad, con consideración y con mucho cuidado. El líder entonces no es alguien que es de mecha corta, que luego explota, de mal genio. Es decir, que no es alguien que manotea o acusa con amenazas de violencia o con indignación o con manipulaciones intencionales. No, no, no es pendenciero, no es alguien que anda buscando pleito en el sentido de no tiene una disposición solamente dado a las controversias, está listo para estar en las controversias o listo a la avaricia, al dinero o a las contiendas. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 6, verso 4 y 5. Más bien entonces, en lugar de ser de mal genio, debe de ser gentil, amable, flexible, considerado, afectuoso, cariñoso, en lugar de ser duro, en lugar de ser atropellador. Debe de ser alguien con amabilidad. El carácter del cristiano incluye un liderazgo cariñoso, no solamente con el trato a los hermanos de la iglesia, porque podemos ver que nuestros hijos dicen, ay, quisiera ser como el hermano de la iglesia, como mi papá los trata muy bien y a nosotros en casa nos trata a nosotros muy mal. No, debe de empezar desde su casa, cariñoso con la esposa, con los hijos, amable. Ya sea que si son casados ustedes o ya sea que son solteros. Así que es bien importante que si tenemos hijos a nuestro cuidado, tenemos nosotros que administrar disciplina y disciplinar bien a los de nuestra casa para que podamos nosotros con toda sobriedad y seriedad, podamos nosotros, aparte de mantener a nuestros hijos bajo de la dirección correcta, también podamos hacerlo con la iglesia. Porque el que cuida bien de su casa va a cuidar bien de la iglesia. El líder aceptable tiene una actitud correcta hacia las cosas materiales. Y cuando decimos de las cosas correctas, nos referimos, las cosas materiales son para usarse, no son para amarse. Las personas no son para usarse, son para amarse. Tenemos que diferenciar. Yo amo a las personas, uso las cosas. Yo uso las cosas, pero amo a las personas, no amo a las cosas. Usted no tiene que amar más su vehículo, su transporte, su carro, aunque sea del año, aunque sea un carro nuevecito. Usted no va a amar más su auto que a su hermano. Usted tiene que amar a su hermano. El auto es para usarse. Al rato se descompone, al rato le chocan, lo golpean.
o le roban el auto. Eso son cosas materiales. Esas se usan. No tenemos que aferrarnos amándolas. Hay que amar a las personas. Siervo centrado. Siervo centrado. El término siervo ha ocupado también un lugar muy prominente en la literatura sobre el liderazgo. El liderazgo centrado en ser siervo es un rasgo de liderazgo, desde luego, bíblico. Y Jesús hace la máxima expresión de Jesús, el siervo. Él demostró este tipo de liderazgo no solamente en su enseñanza, sino también en su práctica, en su obra. Y podemos nosotros, pues, leer ahí en Juan capítulo 13, podemos ver cómo él se baja a servirle, a lavar los pies a los discípulos, da un servicio. Jesús denuncia, hermanos, el estilo de liderazgo que tienen los gobernantes del mundo, lo que se le llama como mano de hierro, autoritario, tirano. Y entonces dice, miren, los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre los que tienen bajo su poder. Y están las citas de Mateo 20, 25 al 28 y Marcos 10, 42. Jesús enseña a sus discípulos que el que quiera ser grande no necesita ser mano de hierro. Tiene que convertirse en servidor de los otros. Así que tenemos que ser siervo de todos. Y entonces Pablo va a describir la vida y el ministerio de Cristo en Filipenses capítulo 2, 5 al 11, que es una doxología, es un hermoso himno, es un hermoso canto. Y ahí pone el concepto del líder siervo. El siervo es el esclavo. Y empieza diciendo que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó, se hizo menos y se hizo como hombre. Después dice, de ser Dios, se hizo como hombre y como hombre se hizo como siervo, como esclavo. Y como esclavo vino a morir en la cruz. Prácticamente entonces, el concepto de líder siervo está grabado en la enseñanza, en la vida y el ministerio de Jesús. Y siervo centrado es ciertamente un rasgo de un líder bíblico. La pregunta es, ¿cómo debe el siervo líder poner en práctica estas características al sembrar iglesias? O sea, esto de siervo centrado, llevándolo a sembrar iglesias, primero, tiene que servir por amor en lugar de hacerlo para promoverse a sí mismo. No tenemos que promovernos en nuestro ministerio o para alcanzar un puesto o una dirección. No tenemos que andar buscando eso. No tenemos que promovernos nosotros. El siervo líder procura proteger, guiar, capacitar y aún sacrificarse por los seguidores. Segundo, aplica en su vida el concepto del siervo por medio de aceptar y poner en práctica las expresiones del líder siervo. Es decir, lo que aprendo en teoría, lo ejerzo en la práctica. Y empezamos nosotros a hacer práctica de un líder siervo. Y tercero, aplica el concepto del siervo en su vida por medio de guiar definida y agresivamente a la iglesia. Él está bien definido en lo que hace porque se está encargando de discipular a otros. Y entonces aplica esta servidumbre guiando a la iglesia de una manera definida y agresiva, en el sentido bueno de la palabra. Esa agresividad de motivarlos, de acercarlos a que lleven una vida de siervos, de esclavos. Yo estuve este fin de semana en el Estado de México y un grupo tenía su uniforme para alabar a Dios.
se denominaban esclavos por la fe. Y estaban mandando el mensaje, somos esclavos de Cristo por la fe. Uno tiene que asegurarse de ser un esclavo centrado, un esclavo de Cristo centrado por la fe. 5. Un contentamiento que libera. El líder debe desarrollar la característica del contentamiento. Miren, la vida como es, las cosas que ahora nos sirven para la manutención, como es el alimento, como es la ropa, el calzado, es lo básico para la vida. ¿Qué contentamiento tenemos que tener con esto? Porque la vida y el ministerio de muchos servidores de iglesia en potencia se perjudican por una insatisfacción en su manera de vivir y la posición que ocupan. Es decir, estás acostumbrado a solo lo bueno, a ropa buena, a comida buena, a una cama buena. Y en este caso, tú tienes que empezar a aceptar, a contentarte con lo que haya, con lo que esté a tu alcance y no estar en un estado de insatisfacción por esa manera de forma de vivir que te ha tocado. Porque este problema da como resultado que se renuncia a la idea de sembrar iglesias. Es que si sembrar iglesias me va a traer esto y esto y esto y esto, entonces yo no me siento bien, porque yo quiero comer bien, quiero vestir bien, quiero estar bien, etcétera. Y entonces este problema da como resultado eso, que renuncien a la idea de sembrar iglesias o que dejen que su falta de paz limite su gozo y satisfacción. Y por eso el apóstol Pablo subrayó que el contentamiento es imprescindible en todos los líderes cristianos. Dice 1 Timoteo 6:6, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Contentamiento es el importante ideal estoico y representa la cualidad de ser independiente de las circunstancias externas, o lo decimos de otra manera, vamos a ponernos como dueños de nuestra situación. Y por eso Pablo en Filipenses 4:10 al 11, allí en sus Santas Escrituras, nos vamos a Filipenses, capítulo 4, verso 10 y el verso 11. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y lo que Pablo dice, yo he tenido y no he tenido. Es decir, he estado en la abundancia, pero también he estado en la escasez. A veces he padecido hambre, he padecido esto. Y Pablo expresa que ha aprendido a contentarse, sean cuales sean sus circunstancias, porque él se atreve a decir, soy dueño de las circunstancias. Las circunstancias no impiden mi liderazgo. Estoy contento con lo que tengo y estoy contento con lo que no tengo. Tenía un jefe en mi trabajo que me decía, a veces somos felices o infelices por comparación. Cuando nos comparamos con otro, ese está peor que yo. Híjole, ese está mejor que yo. Ya somos infelices o somos felices. Pero aquí, hermanos, el punto es que tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Acá podemos decir en México, bendito sea Dios que hoy comimos frijolitos. Y conocí yo a una hermana que en su país comer frijoles es alimento de ricos. Dice, no, dice, aquí en mi país comer frijoles es alimento de gente pudiente, de gente adinerada.
Y en México decimos comer frijolitos es los pobres, es lo más pobre. Pero hay que estar contentos. 6, compromiso encauzado, bien dirigido, bien direccionado. El líder eficaz se compromete con la tarea y no se desvía de ella. Es decir, yo estoy comprometido con esto, que ya tenemos el proyecto, ya lo estamos arrancando y estamos enfocados en eso. Los desengaños, que los va a haber. El desaliento, que va a existir. La oposición de personas o persecuciones no pueden disuadirnos de lo que ya nos hemos comprometido a hacer, de nuestro cometido. Así que el compromiso encauzado impulsa a perseverar frente a lo que el enemigo ponga en nuestro camino. Moisés tenía una tarea muy difícil: liberar a un pueblo. Pero en eso de la liberación, quiero que usted observe, Moisés fue criado como príncipe de Egipto. Escuche bien, ¿eh? Como príncipe de Egipto, él disfrutó de estudio, de fama, de dinero, de poder. Hijo de la hija de Faraón. Si era hijo de la hija de Faraón, Moisés era príncipe de Egipto. Y él pudo decidir entre Egipto e Israel. Él pudo decidir entre príncipe de Egipto o hijo de esclavos. Y dice Hebreos 11:25 que él prefirió, Moisés escogió sacar al pueblo de Israel, guiar al pueblo de Dios, sin considerar los placeres que Egipto ofrecía, los placeres del pecado. Entonces, su compromiso estaba encauzado a una tarea, a algo. En el caso de Nehemías, el constructor, él dirigió la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, nos damos cuenta que llamó al pueblo a participar en el proyecto, a que se sumaran a la tarea, como dice Nehemías 1:7. Pero Jesús, miramos ya dejando Nehemías, se negó a ceder a las tentaciones. Y desde luego que Nehemías se enfrentó la burla de este muro se va a caer, cómo se burlaba Sanballat. Miramos nosotros la historia. Pero fue persistente porque tuvo un compromiso encauzado. Mientras que él tenía la tarea de reconstruir los muros, de reconstruir la ciudad, por un lado se iba a levantar Esdras, el constructor espiritual de la vida religiosa del pueblo. En el caso de Jesús, hermanos, cuando nosotros leemos allá en Lucas capítulo 4, del 1 al 13, Jesús se niega a ceder ante las tentaciones de Satanás. Él ha sido bautizado. El Espíritu Santo viene de forma corporal en Jesús, con forma de paloma. Y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y durante 40 días y 40 noches, Jesús está en ayuno, no prueba alimento, pero es llevado ya porque va a enfrentar la tentación. Y es la parte importante es de estar comprometido con la causa. Y él, Satanás, tentándole, va a usar todos sus poderes para ver si Jesús busca su beneficio personal. Pero Jesús antepone todo aquello que es necesario, porque comer es necesario. Y él estaba sin comer. Y la primera tentación dice, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y empieza a tentarlo. Y lo tienta con los reinos del mundo, que en ese momento es el príncipe de este mundo, es Satanás. Pero Dios, Cristo Jesús, el rey de todo el universo, va más allá del mundo. Sin embargo, no cae en la situación de la tentación, sino que se mantiene consagrado al plan de su papá, al plan de su padre. Así que nosotros, hermanos, si queremos empezar nuevas iglesias,
tenemos que comprometernos con la meta. Encauzar correctamente la tarea y estar consagrados a esa tarea. Porque ¿cuál es la orden de que nuestros cuerpos sean sacrificios vivos, santos y dedicados a Él, según Romanos 12, 1 al 3? Constituye que el fundamento del compromiso que se requiere para empezar y completar la siembra, se requiere compromiso encauzado. Cuerpos dispuestos al sacrificio vivo, santo y dedicado a Dios. Eso se requiere. 7. Por esa positiva, prácticamente como reforzando el punto de una vida intachable, de un buen testimonio. Pocas cualidades contribuyen más a la vida y obra del líder que la virtud de la pureza positiva. El líder debe tener y mantener su intimidad con Dios. Entonces debe ser un hombre de oración, un hombre que busca a Dios en secreto para siempre recibir bendiciones en público. Un hombre que tiene que poseer manos limpias y corazón puro, como dice el salmista en el Salmo 24, 3 al 5. Porque solo el limpio de corazón puede ver continuamente a Dios. La pureza positiva debe de abstenerse de pensamientos pecaminosos, actos que corrompen y motivaciones degradantes. Así que, no obstante, la pureza positiva es más que simple abstenerse de lo malo. Esta virtud incluye pensamientos buenos, acciones correctas y motivaciones incontaminadas, porque solo la pureza positiva procura un poder penetrante, un poder grande. Así que la pureza en la vida del sembrador de iglesias le da belleza a su ministerio y dignidad a su ministerio. No se trata solamente de que usted como persona tenga una belleza interna y externa, porque eso lo da la pureza, sino lo que usted hace, el ministerio que usted desarrolla. Pero esto dice es como la flor hermosa puede brindar su poder y aroma aún en un ambiente repugnante. La vida pura del líder cristiano puede llevar a la transformación de sus semejantes y de su comunidad. La pureza positiva sigue siendo un imperativo para el líder eficaz, porque su ejemplo va a arrastrar a otras personas, va a llevar a otras personas, porque su palabra va a convencer, su ejemplo va a arrastrar, su testimonio va a llamar más la atención. Entonces, bien importante la pureza positiva. Recuerden que estamos viendo el decálogo y vamos en el punto número 8. Madurez, madurez humilde. El líder tiene que demostrar la cualidad de madurez en su toma de decisiones y en sus acciones. Y entonces Pablo listó como dos de los requisitos esenciales del liderazgo el carácter cristiano maduro, que está en 1 Timoteo 3:6, y el de dar pruebas de lo que vale 1 Timoteo 3:10. Entonces, la madurez es más cuestión de espíritu que edad cronológica. Y uno dice, a ver, ¿cómo es posible? Este hermano tiene 40 años en la iglesia y vemos que no madura. No madura. Es un niño en las cosas de Dios. Es un niño espiritualmente hablando. Pero este hermano tiene 2 años de bautizado y mira cómo lo usa Dios, cómo dirige, cómo predica, cómo evangeliza, como esto, y cómo ha alcanzado una madurez espiritual. No tiene que ver lo cronológico de la edad. Tiene que ver mucho el de estar en la presencia de Dios y asimilar que este carácter cristiano se haga maduro. Y en base a las pruebas y a las luchas, nos van haciendo tener madurez. Pablo advierte contra promover a un recién convertido a una posición de liderazgo. Es decir, no pongas a alguien en liderazgo y sea alguien que sea recién convertido. Y dice, no pongas a un neófito en un lugar de liderazgo, porque significa neófito, nuevo en la fe. Él es nuevo en la fe. Él está recién bautizado.
tenemos que trabajar con él tiene que capacitarse, él tiene que hacer prácticas, ejercer durante un tiempo, y no podemos ponerlo en el servicio de ancianos o en el de consejo de la iglesia. No podemos dejarle la tesorería o la secretaría de la iglesia, o un recién bautizado. No tiene que ser alguien que no sea nuevo en la fe, alguien que tenga madurez. No podemos promoverlo. Lo contrario de la madurez en la enseñanza de Pablo en 1 Timoteo 3:6 parece ser el orgullo. Este defecto puede ocurrir tanto en líderes, tanto recién convertidos, como en los que han sido creyentes por mucho tiempo. El orgullo, la vanidad. Y Pablo declara que tal orgullo puede llevar a que uno caiga en la trampa espiritual preparada por Satanás. 1 Timoteo 6:9. El diablo inflige este daño al líder insensible que deja que la arrogancia, escuche bien, y el orgullo lo separen de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, de la intención de Dios. El sembrador tiene que contar entonces con madurez espiritual. No vamos a poner a alguien a sembrar iglesias cuando está recién convertido. No, apenas tiene que ser iglesia. Recuerden, integrarse al cuerpo de Cristo. Recuerden, crecer en Cristo, servir a Cristo y por último, testificar a Cristo. Entonces, es un proceso. Entonces, el sembrador tiene que ser alguien que tenga madurez espiritual para que él pueda comprender que cualquier éxito que tenga, no diga, ya bauticé a 5, ya bauticé a 10, y luego nos paramos al cuello y decimos, son mis hijos espirituales. Y ya nos sentimos que hasta son de nuestra propiedad. No se olvide. La iglesia se llama iglesia de Dios. Es de Dios, no de usted. Es iglesia de Dios. Las almas no son nuestras. Las almas son de Dios. Entonces, todo orgullo, toda vanidad o todo triunfo que tengamos, el crédito es de Dios, no es nuestro. Recuerden Hechos 2:47. Y el Señor agregaba a la iglesia los que han de ser salvos, los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que agrega? ¿Quién es el que suma? Es Dios. Dios te usa, Dios me usa, predicamos, las personas, yo me bajé, hice el llamado en la predicación de ayer y muchas personas vinieron a Cristo. Y yo entonces me bajé la tarima y me fueron a buscar personas nuevas pidiendo que yo orara por ellos. Y yo no tengo que asumir, y les dije, hey, no vienen a mí, no vienen a mí, yo soy un humano como ustedes. Ustedes tienen que estar conscientes que vienen a Cristo, no vienen a mi persona, yo no les podía salvar, yo no les otorgo salvación, la salvación la otorga a Cristo. Vamos a orar para que Dios toque su corazón, para que usted se convierta de su pecado, para que usted deje su maldad y se arrepienta. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero usted viene a Cristo. Quiero que usted le entregue su vida a Cristo. Las personas no tienen que entregar sus vidas a nosotros. No. Las personas tienen que entregarle su vida a Cristo. A Cristo. Nosotros somos vasos de barro. Y como vasos de barro somos frágiles, somos rompibles y somos reemplazables. Pero Dios no. Ni es frágil, ni se rompe y nadie lo reemplaza. Dios es Dios, aunque la gente no cree en él. Él no va a dejar de ser Dios porque la gente no cree. No, él sigue siendo Dios. Nosotros tenemos que entender que todo éxito que haya en la obra es para la gloria y la gloria es para Dios. No hay que quitarle la gloria a Dios. No se lo olvide. Si usted tiene que ser humilde, tiene que tener una madurez humilde. La gloria es de Dios y es para Dios. 9. Fe persistente. Y cómo vi a algunos que escribieron esto. Me encantó. Es que yo tengo el don de la fe. Y está bien. Pero debe ser una fe persistente.
Es una característica clave del líder espiritual. Porque una fe persistente siempre te va a dar valor en los momentos de dificultad. Porque no hay líder que no necesite más esta fe que es persistente, porque es poderosa, porque te hace tener valor y que va en constante aumento, que vamos a ir de gloria en gloria. Una fe que crece. Y cuando usted lee Hebreos 11, la galería de los hombres y mujeres de la fe, allí va a relatar la carta a los Hebreos capítulo 11, las cosas tremendas que el pueblo de Dios ha podido lograr solo por la fe. Después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que Dios se acerca crea que le hay. Y entonces vean esto, lean Hebreos 11, 1 al 6. Medítenlo. Y dice que es la fe, afirmando que cualquiera que se acerca a Dios, primero tiene que creer que Dios existe. Segundo, que Él cumplirá sus promesas, que lo que ha dicho lo va a cumplir. Lo que ha prometido se cumplirá. La fe en Dios sigue siendo indispensable en la vida del que empieza una nueva iglesia. Y decimos, por fe en Dios, por fe en Cristo, aquí se va a plantar una iglesia, por la fe. Pero va a ser una fe no de un día, ni de dos. Es una fe persistente en las pruebas y en las luchas. Recuerde, solo hombres y mujeres de fe tendrán el valor para dejar su comodidad, sus bancas cómodas. Bueno, hoy las bancas de la iglesia hasta las acoginan, les ponen para que no se canse, la persona esté sentadita y con aire acondicionado, para que no tenga calor, o con calefacción en tiempo de invierno, están comoditos ahí. No, 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 no es para una vida de comodidad, protegidita y no le pasa nada ahí. No, es para hombres y mujeres que aceptan los riesgos de levantar una obra nueva, de intentar grandes cosas para Dios, no para ustedes, para Dios. Así que el pastor cuya conexión es un ambiente sin riesgos, no podrá hacer las tareas difíciles y arriesgadas que tantas veces se requiere en este ministerio de Cristo. Cuando la seguridad o tu seguridad es algo que tú mismo manufacturas, siempre corre peligro. La fe a la cual nos referimos aquí da al sembrador el poder de ser valiente y tomar un paso adelante creyendo en Dios, creyéndole a Dios, alcanzando a los inconversos, ganándolos para Cristo y agregándolos a las nuevas congregaciones. Y número 10, para pasar a un pequeño receso. Amor sin límites. El líder cristiano será eficaz en la medida en que ame a Dios y demuestre de esta manera que ama a Dios cuando ama a sus semejantes y cuando ama al resto de la creación. Cuida ríos, cuida lagunas, cuida la vegetación, cuida a los animales, es decir, ama todo. Este amor tiene como modelo el amor demostrado por Dios. Jesús enseñó que el mandamiento mayor y más grande es que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Mateo 22, 36 a 37. Y continúa Jesús con esta enseñanza diciendo, y el segundo mandamiento pues es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Tenemos entonces la capacidad de amar porque Dios nos amó primero. Y nos llama entonces que amemos al prójimo, a nuestros semejantes, así como Él nos llama que le amemos a Él, tenemos que amarle a ellos, porque Dios le ama a ellos y nos ama a nosotros. Y ahí están las citas, primera de Juan 1:9, verso 10, capítulo 3, verso 11 al 24 y 4 cita al 21. La centralidad del amor en cada líder es un
aún más especial. ¿Por qué? Porque tiene amor especial por las personas que están fuera de la iglesia. Sí, amamos a los que están aquí y nos llevamos muy bien, pero tenemos que empezar a poner nuestro amor en los inconversos, en aquellos que todavía no son parte del redil. Son ovejas que no tienen pastor. Hay que tener un amor especial por ellos y decidirnos a buscarlos para que pertenezcan a la iglesia. Ninguna iglesia podrá ser sembrada y crecer si el sembrador no siente el amor bíblico básico por Dios y por los perdidos. Así que amemos a Dios y amemos a los perdidos, a los inconversos. Muy bien, voy a pedirles que tengamos unos 10 minutitos de descanso, hermanos, mientras toman agüita, mate, y ya tenemos ya a varios alumnos ya conectados y vamos a poner la siguiente presentación, pero los mandamos a descansar 10 minutitos, por favor, si son tan amables, y regresamos.